Eso te hace un gran imbécil, imbécil. Sí, eso significa que eres... tú también. Y tú eres un pavo. ¿Qué es eso? Lo que tú eres. Hablar sobre The Last of Us como saga, sin duda es complicado. No podemos negar que esta franquicia tiene un estatus muy grande en la industria de los videojuegos. Es considerado uno de los mejores juegos de la historia, con una calidad de escritura poco antes vista en el medio y galardonada en todos lados, inspiradora para otros proyectos y hasta para películas de alto presupuesto. Mi historia con este juego no es diferente. El primer The Last of Us fue uno de los juegos que más he disfrutado. Desde que mi tata me lo regaló para mi cumpleaños no he dejado de jugar casi religiosamente el primer juego cada año. Al menos hasta que tuve que jubilar a mi PlayStation 3. Y he tenido buenos momentos en donde me sentía como un amo del shooter en tercera persona y momentos en donde no podía cazar al maldito venado. Pero el punto es que The Last of Us 1 es un juego muy especial para mí. Y por lo mismo me duele tener que hablar casi en su mayoría negativamente de una saga que me gusta. Personalmente, y lo digo con una mano en el pecho, The Last of Us es una de las sagas más sobrevaloradas que existen actualmente. Los medios, youtubers y hasta la misma industria pone a The Last of Us en un pedestal que ya a estas alturas no lo merece. Más que todo por la forma en la que Naughty Dog ha tratado a la IP. Y por esto mismo quisiera dar una opinión sobre este tema, ya que he visto que no se ha hablado tanto de lo que es The Last of Us como franquicia, y hoy quisiera hablar de este tema porque siento que se puede generar un debate interesante y un tema de conversación. Así que sin más, empecemos. Primero que todo, planteémonos lo siguiente. ¿Qué es la sobrevaloración? En corto es otorgar a algo o a alguien un valor mayor del que en realidad merece. Que sus virtudes sean sobrealzadas a tal grado de que si una persona o más personas van con expectativas altas a ese producto, terminen decepcionados y se hagan una mala imagen de eso. Esto no es nada nuevo. La sobrevaloración existe desde siempre y en cualquier ámbito. Puede ser un videojuego, una serie, una película, un equipo de fútbol, un deportista, una marca, un artista o un alimento. La sobrevaloración es algo con lo que vivimos siempre, aunque no convivamos con ella todos los días de manera directa. ¡Ojo piojo! Que algo sea sobrevalorado no quiere decir que sea malo, porque mucha gente suele usar la sobrevaloración para atacar a lo que no les gusta, porque su criterio se basa en esta cosa es popular y no me gusta, sobrevalorada. Y ese pensamiento es la wea más llorica y deshonesta posible, porque una cosa no significa la otra. Puedes reconocer los méritos de una obra o figura, pero al mismo tiempo pensar que las mismas se han visto mejor en otro lado. Y llevo escuchando eso de que sobrevalorado es igual a malo desde que anunciaron FNAF 4, y eso fue en 2016. Quiero acotar esto porque estoy cansado de ese consenso de que algo sobrevalorado es sinónimo de algo malo, porque sencillamente no es así, y esa percepción puede dañar la imagen de obras que en realidad no se lo merecen, como por ejemplo Omori, que sí, que ya sé que era por meme, pero hubo gente que de verdad se creyó lo de que Omori es mierda, o sobrealzar productos pintándolos como perfectos, por ejemplo Sonic Mania, uno de los mejores juegos en 2D de Sonic, con un diseño de niveles fantástico, una banda sonora increíble y con una paleta de colores que se siente fresca, pero que los propios fans y los medios se han encargado de sobrevalorar para seguir creyéndose y esparciendo esa mentira de que Sonic en el 3D nunca funcionó. Mania es tan sobrevalorado por esta gente que hay personas que genuinamente creen que Sonic Mania es un fangame cuando la hizo la misma Sega. El punto de esta acotación es aclarar que esta opinión no va con hate hacia The Last of Us, porque la sobrevaloración no significa mala calidad, sino que pienso señalar las razones de por qué The Last of Us no me parece la perfección hecha videojuego, ni uno de los mejores juegos de la historia, pero para eso, analicemos el primer juego. Tommy, escúchame. Es el contratante. Es el contratante, ¿de acuerdo? No puedo perder este trabajo. Sí, entiendo. Hablemos de esto en la mañana, ¿de acuerdo? Hablaremos de esto en la mañana. Bien, buenas noches. Muévete. The Last of Us tiene una de las introducciones más bestias que he tenido la suerte de ver en un videojuego. Cómo todo se desmorona alrededor de ti, cómo ves la sociedad caer a pedazos frente a tus ojos, personas huyendo de un mal que no pueden explicar ni detener, y la inesperada e injusta muerte de la hija del protagonista, dando paso a los créditos que nos muestran más de la caída desenfrenada de una sociedad estadounidense que no supo qué hacer ante la amenaza del Cordyceps. Y si un juego empieza así de fuerte, entonces el resto tiene que ser tremendamente intenso. No exactamente, pero eso no es malo.
La historia de The Last of Us ya se la saben. Controlamos a Joel, un hombre depresivo en sus 40 que trabaja como contrabandista. Un día, la líder del grupo clandestino de las Luciérnagas les encarga a Joel y su amiga Tess el llevar a una niña de 12 años llamada Ellie a juntarse con un grupo de esta facción. Pero pronto se enteran de que Ellie es inmune y es parte clave de la salvación de la humanidad. Joel al principio se ve reacio a la idea de llevar a una niña de la misma edad que su hija fallecida como contrabando, pero entre adversidades, cambios de ambiente y muertes de personas que conocen en el camino, la relación de Joel y Ellie se va cada vez fortaleciendo, hasta que Joel se siente capaz de rescatar a Ellie de la operación que le iban a hacer para extirparle el hongo en su cerebro que la hacía inmune. ¿Qué podemos decir del juego que no se haya dicho ya? No lo sé, pero sí es verdad que el juego ha sobrevivido al paso del tiempo, tanto en historia como a nivel jugable. La historia es algo que ya hemos visto, es la del lobo solitario en un apocalipsis que encuentra su sentido de la vida en un infante que llega de pronto a su vida. Pero la forma en la que está contada es increíble. Los conflictos, el desarrollo de los personajes y la relación de Joel y Ellie se cuecen a fuego lento para que nos quedemos conectados con la historia y los personajes, para que los apreciemos de una forma mucho más cercana. Asimismo nos dan pequeñas pinceladas de lo que definen a Joel y Ellie como personajes, ya sea la nostalgia de Joel ante un mundo que lo abandonó hace mucho tiempo, o la curiosidad de Ellie por un mundo que nunca pudo conocer. Del mismo modo, el juego está muy bien equilibrado en cuanto a secciones de disparo y secciones de caminata, de manera que en algunas partes tendrás momentos de goce y podrás abastecerte, y en otras tendrás que enfrentarte a los peligros del exterior. ¡Ah, lo ves! ¡Ese es el punto, Thomas! ¡Eres un niño muy mimado como para hacer esto! ¿Aún crees que soy un niño mimado? ¡Me rindo! ¡Me rindo! Los conflictos de los personajes llegan a resonar bien en ti como jugador. Joel pasa por un conflicto personal en el que poco a poco se va encariñando con Ellie hasta el punto de verla como una segunda oportunidad para ser padre, mostrando que detrás de ese semblante frío e implacable hay una persona rota que nunca se pudo arreglar, y desde que nace ese conflicto te vas preguntando si Joel hará lo correcto o saciará su deseo de volver a ser padre otra vez. Con Ellie vemos la pérdida de la inocencia, una chica que cree saber más de lo que debería y que siempre tuvo miedo de estar sola por cómo ha sido abandonada. Poco a poco ves como la niña que tenía curiosidad del mundo antes del Cordyceps va entendiendo el mundo en el que vive y cómo la cosa se decide entre el matar o morir, y que si no quiere perder a sus seres queridos, tiene que luchar por ellos. A nivel jugable, se sigue defendiendo bien pese a ser un juego de 2013. ¡Wow! ¡Qué raro se siente decir eso! El gameplay de The Last of Us sigue manteniéndose estable aún hasta el día de hoy, con controles responsivos y un manejo decente del personaje. Gráficamente es de lo mejor de la séptima generación, e incluso cuando jugaba años después de la salida del juego, seguía impresionado por el nivel de detalle en los escenarios y cómo todo se veía tan abandonado. El diseño de niveles era tan bueno que muchas veces no te dabas cuenta que pasabas de un lugar a otro. Era natural cómo te movías de un lugar a otro con zonas de descanso y hasta podías explorar para encontrar recursos coleccionables y munición. Asimismo, podías desbloquear conversaciones opcionales entre los personajes que enriquecían el lore y le daban más peso a la interacción de los dos protagonistas. El juego te hacía pensar bien tus recursos y tu forma de jugar. Podías ir en sigilo y acabar con todos de la manera más precavida posible, así como te daban la opción de usar la violencia y matar a todos los que se encontraran en la zona. Si pasabas la zona con enemigos en sigilo, podías avanzar sin gastar recursos de manera innecesaria, pero al mismo tiempo te saltabas una parte explorable que tendría más recursos y mejores armas escondidas, y si pasabas la zona de manera ultra destructiva, podías usar todas las armas que conseguiste hasta ese momento y te daban la posibilidad de explorar con tranquilidad, pero también era un gastadero de recursos y era muy probable que no llevaras ni la mitad de los enemigos asesinados y ya se te acabaran las balas, por lo que era tu decisión. Asimismo, el gameplay, pese a ser satisfactorio, tenía el componente de que el apuntado era inestable, lo que hacía el apuntar y disparar más difícil, y pensarás bien si gastar una bala en un disparo que podías fallar o no, o arriesgarte una baja cuerpo a cuerpo en la que tenías más posibilidades, pero podías morir más fácil. Y esto también se veía en la gestión de recursos, ya que no solo son limitados, sino que muchas veces tienes que usar los mismos recursos para dos tipos de consumibles. Tienes alcohol y vendas por los cuales podrías utilizar para crear vendas, las cuales nunca deberían faltar considerando lo hostil del juego, pero al mismo tiempo puedes crear bombas molotov, las cuales son el mejor arrojable del juego y con el rango de daño más grande. ¡Eso quema! ¡Me chillón! ¡Miren todos! ¡Nos tomamos de las manos! También puedes usar la cuchilla y la cinta para crear una daga, pero también la puedes usar para crear una bomba de clavos o mejorar tu arma cuerpo a cuerpo. The Last of Us se las ingenia para que sepas gestionar tus recursos y tengas más posibilidades de salir victorioso por tu cuenta. Atmosféricamente, The Last of Us a día de hoy se mantiene fuerte. Sientes el peso de las estaciones en los diferentes capítulos y los interiores oscuros te mantienen al filo de la tensión.
Porque con los zombies no puedes ir a lo loco, y tienes que estar constantemente en silencio, a menos que el juego no te lo permita, ya que estos mismos son impredecibles y si das un paso en falso, prepárate porque las hordas no van a ser piadosas contigo. Especialmente si entre la horda hay un tipo de zombie que se convertiría en la insignia de la saga, los chasqueadores, los cuales son zombies ciegos relativamente fáciles de matar en sigilo, pero de los que no te puedes defender si no tienes una daga a mano o un arma cuerpo a cuerpo, y ese componente es el que más los hace tan especial y tan intimidante. También tenemos a los gordinflones, los cuales son ocasionales, pero sus apariciones son espectaculares y cuya cinemática de asesinato es de las más brutales que he visto en un videojuego. Lástima que sea de los enemigos que menos me han matado en el juego. Eso sería The Last of Us 1 de forma más resumida, un juego que pese a sus 10 años sigue manteniéndose sólido en su estructura, con una historia aclamada hasta el día de hoy, un gameplay más que decente y una atmósfera muy bien cuidada, pero aún con todas las cosas buenas que acabo de decir, ¿por qué digo que el primer juego está sobrevalorado? Pues como dije, es un juego que pese a sus 10 años se sigue manteniendo bien, pero 10 años es mucho tiempo, y ya podríamos decir que hay juegos tanto antes como después de la salida de The Last of Us que hacían mejor las cosas que hace. Con esto no quiero decir que los méritos de The Last of Us no valgan nada, es un juego que en su época funcionó bien, pero que con el paso de los años y con el avance de las tecnologías, podríamos decir que hubo juegos que hicieron las cosas mejores que The Last of Us. La cámara en The Last of Us es cómoda para la movilidad del personaje, y el movimiento en sí es responsivo, pero el apuntado tembloroso, aunque conveniente, termina siendo molesto y se siente más artificial, ya que no sientes que el enemigo es el que se está moviendo, sino que tú te estás saboteando. En los remakes del Resident Evil 2 y el 4, por ejemplo, el apuntado es similar, pero aquí sientes que los enemigos son los que impiden que tu disparo sea preciso. Carajo, incluso los dos primeros Dead Space te hacían pensar tus disparos por los frenéticos que son los enemigos o por cómo todo el escenario está buscando matarte. Las armas cuerpo a cuerpo son útiles y se siente satisfactorio mejorarlas, pero su duración es bastante ridícula y casi que se gasta los 6 golpes. Project Zomboid, siendo un simulador realista de apocalipsis zombie, tiene una durabilidad más alta en las armas y estas provocan más daño dependiendo de su tamaño, estructura o peso. El sistema de sigilo te mantiene al borde de la tensión, pero el sistema de oído es casi que engañoso, porque muchas veces el juego confunde enemigos con objetos y muchas veces te terminas saboteando a ti mismo sin saberlo. En juegos como Days Gone, el sigilo es usado de una manera similar, pero el juego te da más posibilidades de hacer el sigilo exitoso, jugando con el entorno y permitiendo mejores estrategias. Incluso en otro juego de Naughty Dog como Uncharted 4, el sigilo es bastante más asequible. Atmosféricamente se mantiene muy bien, y sabe cómo transmitirte el ambiente decadente y vacío de Estados Unidos. Pero no es ni de lejos el mejor ambiente posapocalíptico, ni la atmósfera que más me ha hecho tener las bolas al cuello. Half-Life 2 es un juego que salió en 2004, antes de The Last of Us, pero aún así logra crear un ambiente decadente, lúgubre y con mucha más información de la que están dispuestos a admitir, con personajes entrañables de los que te gustaría saber más de no ser porque Valve no sabe lo que es el número 3. Otro ejemplo sería de un juego que he estado jugando últimamente, Metro 2033, el cual tiene una de mis atmósferas favoritas en un videojuego posapocalíptico. Opresivo, tenso, te deja con esa sensación de que si algo saldrá mal, realmente saldrá mal. Y por mucho que me haya pasado el primer The Last of Us como 15 veces, nunca he vuelto a tener una sensación similar a esa, con excepción de la bodega inundada o la pelea de jefe contra David. En cuanto a la conexión con los protagonistas, no voy a tapar el sol con un dedo y negar que Joel es un gran protagonista. Empatizas con él y lo ves como alguien más que es una simple máquina de matar, sino a un hombre curtido y experimentado que perdió su sentido de vivir y que se encerró en su propia burbuja, mientras que Ellie es un personaje entrañable que tiene una curiosidad adorable por el mundo que la rodea, pero que tiene miedo de estar sola otra vez, y que cuando puede, lucha por lo que más quiere. Son personajes muy bien escritos, pero si juegas más juegos te darás cuenta de que hay protagonistas mucho mejores que pueden conectar contigo de mejor forma. Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2 es un ejemplo de esto. La escritura de este personaje es irreal de lo buena que es, por cómo a lo largo de la aventura vamos viendo su visión del mundo, el cómo es una buena persona atrapada en el cuerpo y la vida de una mala persona, y que desde siempre le fue leal a lo que más le importaba, proteger a sus seres queridos. James Sunderland en Silent Hill 2 es un personaje trágico que se perdió a sí mismo y todo su viaje es el autoengaño para convencerse de que él no mató a su esposa. Incluso el mítico Ezio Auditore de la saga Assassin's Creed es un protagonista con el que conectas más debido a su nobleza y lo mucho que va aprendiendo de las cosas que ocurren en su viaje.
El punto al que quiero llegar es que The Last of Us es un gran juego que funcionó en su día, que fue un soplo de aire fresco en una industria que se jactaba de ser poco creativa en sus historias, pero que dentro de todo no ofreció nada que otros juegos no hayan hecho antes o que no se harían mejor después. No es una obra maestra vanguardista que los medios siguen intentando vender aún 10 años después de su salida, ni tampoco es una obra única en su tipo o una proeza a nivel jugable. Es más, uno de los mayores problemas en ese ámbito es que puede llegar a ser muy largo para los que quieran tener una experiencia más lúdica. Que sí, que el fuerte de The Last of Us es más la historia que el gameplay, pero no olvidemos que este sigue siendo un juego. Y es cierto que tiende a ser muy lento en algunas secciones, y eso es gracias a que el juego también está lleno de cinemáticas. No me malentiendan, no soy de esos que piensan que poner cinemáticas en juegos equivale a pelijuegos, que solo les gustaría a los piperos. No, yo soy de los que se baña. Pero es cierto que en su día pudieron haberle bajado 2 cambios a las cinemáticas y contar las cosas mediante los tramos de gameplay, porque a partir de aquí la industria, especialmente los juegos de PlayStation, entrarían en la tendencia de hacer juegos más y más largos pensando que eso es mejor. Un problema que sería mucho peor con la secuela, pero ya llegaremos a eso. The Last of Us es un juego que me parece sobrevalorado y sobrealzado por la crítica, los medios y los fans de PlayStation, a tal punto de que si mencionas algo mínimamente negativo del juego, poco menos que te tienen fichado como lo peor de lo peor. Oh, ya me veo las papeadas en los comentarios. Pero quiero que se entienda que no considero ni de chiste que The Last of Us sea un mal juego. Para nada, es un juego que pese a todo, inspiró a muchas personas a crear historias tanto en videojuegos como en el cine, pero es una obra que funcionó en su día y que si miras con detenimiento no ofrece nada nuevo ni nada fuera del esquema jugable. Pero si hablamos de juegos realmente sobrevalorados, es hora de hablar de la secuela. No sé qué sucedió. Se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría. Pero cruzas medio país con alguien. Ella quería hacer algo útil con su inmunidad. Si ya de por sí hablar de The Last of Us es complicadísimo, hablar de la secuela es básicamente una sentencia de muerte. Creo que The Last of Us Parte 2 es uno de los juegos más polémicos de esta década que recién empieza. En 2020 su filtración prácticamente rompió el internet. Todo el mundo se enteró de varios puntos que a mucha gente no le terminó gustando y que vamos a discutir más tarde. Hubo gente que atacó al juego y sus desarrolladores por las filtraciones y otros que, sin haber salido aún, lo defendían a capa y espada como si fuera la segunda venida de Jesucristo en modelos 3D. No me voy a hacer el loco, yo también fui de los que odió irremediablemente el juego en su día, y no es que esté orgulloso de eso, pero tengan en cuenta que The Last of Us 2 fue carne de cañón durante muchos meses en 2020, y a día de hoy el juego sigue teniendo una de las disparidades de puntuación más bestia entre los jugadores y la prensa en Metacritic, pero vamos a desglosar el juego poco a poco. La historia nos pone en la piel de una Ellie mucho más mayor que, luego de la muerte de Joel, ella junto a su novia Dina van en una encrucijada en busca de la asesina de Joel, un camino lleno de adversidades y complicaciones donde nuestra protagonista busca la venganza contra la asesina de su padre adoptivo. Mientras tanto, Abby, la asesina de Joel, tras cumplir su cometido, tiene planeado huir de Seattle con su pareja, pero tras conocer una pareja de hermanos y la muerte de su expareja y amigos, decidirá enfrentarse por última vez a su facción de los lobos y también a la chica que la viene persiguiendo desde hace tiempo. Bien, empecemos por las cosas buenas. A nivel técnico, The Last of Us Parte 2 es de lo mejor que ha sacado la octava generación. La calidad de las estructuras, texturas y escenarios lleva al límite el potencial de la PlayStation 4. El diseño de los entornos es demencial, yendo desde bosques húmedos y vivos hasta réplicas al dedillo de la ciudad de Seattle. Asimismo, el juego tiene muchas ideas interesantes de cómo hacer el gameplay más versátil y más divertido para el jugador.
El sigilo, aún con sus problemas, está mucho mejor implementado que en el primer juego, usando los pastos altos, el arrastrarse por el suelo y hasta el uso de las minas le añaden un reto estratégico. El estilo de juego entre Abby y Ellie tiene diferencias muy destacables que hacen que el juego sea versátil en su historia. La atmósfera del juego obedece bien al abandono del mundo y sientes que la vegetación ya se apoderó de todo Seattle, y aunque los biomas no son tan variados como en el primer juego, sí se nota que se la sacaron con el diseño de entornos salvajes. Los NPCs también tienen lo suyo. Se agradece el detalle de que todos tengan nombre y apellido y estén tan humanizados, pero retomar esto más tarde. Hay perros que te huelen y te pueden localizar fácil, lo que le da más estrategia, y los espacios cerrados son claustrofóbicos a cagar. En este aspecto lo hicieron de perlas. En cuanto a las armas, el gunplay se siente muchísimo mejor, el diseño de las armas también me parece genial y las animaciones de las modificaciones son bastante satisfactorias. El crafteo está menos simplificado, pero se siente menos el componente de exploración, porque acá se excedieron con la cantidad de recursos y consumibles en el mapa, cosa que en el primer juego era mucho más riguroso y te obligaba a buscar más. Y por último, el trabajo de doblaje, que tanto en inglés como en español latino tienen actuaciones de primer nivel. Normal que sea de los mejores trabajos vocales de PlayStation. Y la música, nada que no se haya dicho antes, maravillosa. Ahora pasemos a lo malo y... Dios mío, esto va para largo. Como podrán notar, en el apartado técnico, The Last of Us 2 es un 10 rotundo y me parece de lo mejor de la PlayStation 4. Pero aún con esas, el juego me parece sobrevalorado y es por el aspecto que dividió a la comunidad. La historia. Hay que entender una cosa, yo siento que no existen historias malas, salvo excepciones, sino malas ejecuciones, porque uno puede agarrar un concepto que a simple vista puede parecer una mala idea y convertirla en una gran historia. Por ejemplo, Snoop Game, que agarra la trama de Goodbye Volcano High y no solo hace una muy buena historia, sino que deja en pañales a la obra original. Y la historia de The Last of Us Parte 2 no es mala en papel, pero su ejecución me parece de las más pobres y mal hechas que he visto, y eso que existen cosas como The Walking Dead New Frontier, pero en serio que la historia está plagada de huecos argumentales, pésimas decisiones, plot armor, conveniencias de guión, escenas innecesarias y una manera de contar la historia increíblemente molesta, pero quiero ir punto por punto. Voy a empezar por el aspecto que hizo que los fans pegaran el grito en el cielo, la muerte de Joel. Ok. Aclaremos algo, el problema nunca fue que Joel muriera. Carajo, creo que los que jugamos el primer juego no solo esperábamos que el personaje muriera en la secuela, sino que iba a ser el motivante de Ellie para emprender un nuevo viaje. No creo que quepa alguna duda de eso. El problema es la forma en la que se llevó a cabo. Joel siempre fue caracterizado como un personaje cauteloso, desconfiado y que nunca dejaba de estar alerta, pero en cuanto entra a la cabaña de Abby y los suyos, no solo baja la guardia, sino que hasta dice su nombre. Cosa completamente fuera de personaje para Joel y que demuestra una vez más que a los guionistas no se les ocurrió una mejor manera de matarlo. Y ojo, no estoy pidiendo que el personaje tenga una muerte super épica estilo Noble Six, pero sí una muerte que no implique idiotizar al personaje. Y sí, sé que el mayor argumento para justificar la muerte de Joel es que en el universo de The Last of Us nada importa, que incluso el personaje más importante puede morir de forma mundana porque aquí no hay perdón ni compasión. Es un universo realista. Y perdónenme, pero este argumento siempre me pareció estúpido y una forma patética de justificar la mala escritura, porque a la hora de escribir algo, todas las acciones y decisiones de los personajes deben importar. Como escritor, estás obligado a hacer que todo tenga un porqué y la muerte de Joel no es realista, es estúpida. No me da la sensación de que este mundo nada importa. Me da la sensación de que querían deshacerse del personaje con shock value de por medio, y eso me jode, porque no soy el único que piensa que Joel merecía mucho más. Lo más chistoso es que ese argumento de que en The Last of Us nada importa porque es un mundo realista no es para nada cierto, porque todos los personajes importantes del primer juego que murieron tenían un propósito para la trama y los personajes, y lo mismo pasa acá, es un buen detonante pero la muerte sigue siendo anticlimática y estúpida, y eso es el meollo de las quejas. El juego igualmente tiene una forma muy rara de escribir las muertes, porque personajes que se supone son importantes mueren de formas que no te generan nada, como Isaac, Manny, Yara o Jesse, y con esta última hasta me cagué de la risa. Narrativamente, el juego está lleno de flashbacks mal puestos. Algunos como los de Ellie y Joel me parece que están bien y te hacen recordar a la grandeza del primer juego, pero luego tienes los de Abby que derechamente me parecen aburridos y tediosos de jugar.
El juego se pone increíblemente molesto con los flashbacks, hasta el punto en el que ya ni siquiera sabes si los desarrolladores lo hacen para joder o a propósito, como por ejemplo el flashback de Ellie y Dina en el baile, que ojo, no me voy a quejar de que Ellie sea lesbiana, quejarse de eso es señal de que no te jugaste al primer juego, pero sí tengo que decir que esta escena es completamente innecesaria, corta el ritmo, no aporta nada a la trama y solamente sirve para demostrar que Ellie es una pendeja malagradecida. El primer flashback de Abby es otra razón de por qué narrativamente este juego no funciona, porque nos reinicia todo el progreso de la forma más sin padres posible, haciendo que el juego se sienta demasiado largo, porque ese también es otro problema. The Last of Us 2 se siente artificialmente largo, con flashbacks y escenas innecesarias que vienen más por la historia de Abby. Y si alguien pone que estas decisiones son porque el juego es arriesgado o subvierte las expectativas, voy a su casa y le hago el aquello, porque quiero que entiendan que una obra arriesgada solo lo es si los escritores saben lo que están haciendo. The Last of Us 2 solo toma decisiones que afectan a la percepción y paciencia del jugador, por lo que no, estos no son riesgos, son pésimas decisiones de escritura. The Last of Us 2 no es un juego arriesgado por matar al protagonista ni por hacernos jugar como la villana. Viejo, esto lo hizo Sonic Adventure 2 en 2001. Los personajes también tienen muchas inconsistencias, y los que ya conocemos pasan de ser buenos personajes a no ser ni la sombra de lo que fueron. Joel pasa de ser un hombre meticuloso y que sabe sobrevivir a morir de la forma más patética posible. Ellie pasa de ser una niña confiada y curiosa a una pendeja malagradecida que pareciera que se le olvidó todo lo que aprendió de Joel y que no es capaz de pensar que su muerte iba a ser en vano. Tommy pasó de ser un personaje interesante que logró mantener una comunidad con su propia convicción a que todos sus eventos importantes ocurrieran fuera de cámara, y a Marlene la reescribieron completamente. Los personajes nuevos también son una mierda. Partiendo por los amigos de Abby, todos son olvidables y ni siquiera sientes pena por sus muertes, con diseños que me parecen del montón, especialmente Manny, que obviamente no es un self-insert del director. No, que va, si son personajes súper diferentes, le gustan los monitos chinos incluso. This is so much better than getting drunk and watching anime. What? Nothing. Isaac fue un personaje súper desaprovechado que pudo haber sido un psicópata muy a la par de David, pero lo mataron a quemarropa. Yara es un cero a la izquierda cuya muerte no me hizo sentir absolutamente nada. El papá de Abby, Jerry, me pareció un personaje únicamente escrito para morirse y justificar una motivación para perseguir a Joel, pero sin conseguirlo porque es una hoja de papel vacía en donde lo único que sabemos de él era que ayudaba a los animalitos. ¡Ay, qué gran hombre! Lo cual es una forma muy perezosa de definir personajes. ¿Para qué darle personalidad si puedes hacer que le gusten los animalitos y así ganar su empatía de manera fácil? Across the Spider-Verse y el increíble mundo de Gumball tomaron muchísimo mejor el concepto de agarrar un personaje de fondo y volverlo un personaje importante. Ah, sí, el papá de Abby es el doctor que iba a operar a Ellie en el final del primer juego. Happens, supongo. Dina, aún sin ser desagradable, siempre la sentí como un estorbo para la trama y para Ellie, además de que solo sirve para estar en el teatro, existiendo. Ah, y también para recordarnos de que el director es sionista. Nunca te consideré una chica creyente. No, pero vengo de una larga línea de sobrevivientes. ¿De después de la pandemia? Sí, y de la Inquisición. Y el Holocausto. Mi familia siempre salió con vida. Por poco. Jessie también me pareció un personaje olvidable, aunque es más útil para la trama que Dina. Lev es básicamente una versión masculina de Ellie chiquita en la que se puede defender solo y es lo suficientemente ágil como para hacer parkour. ¿Por qué era que este niño debía ser protegido? Y por último está Abby, y lo siento, sé que hay gente que terminó amando a este personaje, pero yo no. Personalmente siento que Abby es un intento pobre de emular a Joel. Tiene la fuerza, la convicción, el instinto de supervivencia y cuida de un cabro chico. La diferencia radica en que Joel era un tipo duro que sabía cuándo relajarse, que su personalidad no era ser un John Wick del post-apocalipsis y por sobre todo que elegía muy bien sus batallas. Abby es un personaje que solo toma la parte más sádica de Joel, haciéndola matar indiscriminadamente, incluso a personas que en algún punto fueron sus compañeros. El gameplay de Abby te incita a jugar como un desquiciado, y el juego celebra constantemente cómo Abby es un personaje que debería ganar tu simpatía. Su gameplay es frenético y divertido, la misma obra la pone como una víctima que perdió a su padre sin personalidad y cuya participación es casi incidental. El juego te la pone como una buena persona que ayuda a embarazadas y juega con perritos, pero sin ninguna personalidad definida.
En un punto, Abby llega a enfrentarse al Rey Rata, uno de los jefes con los diseños más brutales y grotescos que he visto en un videojuego, y ni siquiera Ellie, Joel o incluso Tommy son dignos de enfrentarse a este ser. Y lo que me hizo odiar a Abby fue que al llegar a la parte del teatro te hicieran controlarla para enfrentarte a Ellie, haciendo que tú no tengas ningún criterio o libertad de elegir un bando. El juego mismo te dice que Abby es quien tiene la razón, únicamente porque Ellie fue la asesina de los amigos de Abby, y si bien se entiende, esto no funciona porque los amigos de Abby son los conos andante más careta que existen, no tienen un vínculo emocional con el jugador y sientes que son excusas para que haya un conflicto entre dos partes. El juego ya de por sí te estaba forzando a jugar con Abby, pero también te fuerza a empatizar con personajes olvidables, sin personalidad y sin motivos para que te caigan bien. Es más, estoy seguro de que hasta los más fans de The Last of Us Parte 2 ni siquiera se saben de memoria los nombres de los personajes secundarios de la trama de Abby. Y esto que dije es sin mencionar que el vínculo de Abby y Lev es completamente forzado y artificial. El vínculo de él y Joel tardó un año entero en consolidarse, tuvo que pasar medio año para que finalmente ambos se protegieran con las vidas del otro, y casi un año para que Joel viera a Ellie como su hija. En cambio, Abby y Lev se conocen por menos de 2 días, o sea, ni siquiera, menos de 24 horas, y ya se juran lealtad hasta la muerte. Quisieron hacer en 2 días lo que a él y yo les tomó un año, y eso es demasiado barato. Este es el problema que tengo con Abby. Es un personaje que está escrito para que te caiga mejor que los otros personajes y no lo consigue. Quiere ser una alternativa a Joel sin nada que la haga destacar, y la misma trama beneficia su narrativa. Y pasando a lo último, hablemos del final. Y oh Dios, este debe ser uno de los finales más polémicos para un videojuego, y la verdad, entiendo el porqué. La cosa va así. Luego de que Ellie tenga un episodio de estrés postraumático, el cual no se vuelve a mencionar, vale agregar, va a buscar a Abby para matarla y darle el fin al asunto. Luego de enfrentarse a facción genérica número 40.533, ¡Soy Barbasiega el pirata! encuentra una Abby delgada y debilitada amarrada a un poste. La libera, Abby rescata a Lev, lo sube a un bote, ambas tienen una pelea final en donde Ellie pierde 2 dedos y al final Ellie no termina matando a Abby porque se acordó de Joel y la deja ir. Al volver se da cuenta de que Dina se fue con la guagua, quedando sola y sin poder tocar la guitarra porque perdió sus dedos, dejando como escena final a Ellie desapareciendo en el bosque. Sé que existe el chiste de que este final es básicamente la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, y si bien estoy de acuerdo con que es válido burlarse de este final con esa reducción tan intrínseca porque, vamos, está chistoso, siento que para un análisis objetivo esto es algo un poco erróneo. Yo al menos entendí que The Last of Us Parte 2 quería darte el mensaje de que los caminos de violencia no terminan hasta que tú mismo te pones un alto. Que por tu deseo egoísta de querer cobrar una deuda pendiente con alguien terminas perjudicando a todos, y eso te llevará a un vacío del que probablemente nunca vas a salir. Y si bien es un buen mensaje, hay un problema, y es que este no funciona, porque el juego no te da una alternativa a ser violento. Todo el juego te la pasas matando personas, sea en sigilo o a saco, de las formas más grotescas posible, con diversas armas y maneras de asesinar gente, solo para que al final el juego te señale con el dedo diciendo que todo es culpa tuya porque decidiste ser violento. Hermano, no me diste ninguna otra opción más. The Last of Us 2 comete el mismo error que Spec Ops The Line, en el que el juego te obliga a tomar decisiones cuestionables sin darte otra opción y al final culpar al jugador. La diferencia aquí es que Spec Ops por lo menos tenía la excusa de que salió en una época en la que la toma de decisiones en los videojuegos no eran tan elaboradas y daba un mensaje que era más radiográfico a la industria y su uso de las guerras como entretenimiento. The Last of Us 2 salió en una época en la que los juegos con decisiones eran casi la norma, y si de verdad querían ser arriesgados, pudieron haber dejado que el criterio del jugador fuera el que decidiera al final, pero dejar que la obra sea la que entregue ese mensaje tan manipulador es un fallo de escritura gigante. ¿De qué sirve que todos los NPCs tengan nombre y apellido propio si al final van a cumplir el rol de cualquier NPC de un videojuego de disparos? ¿De qué sirve que los enemigos te pidan clemencia si al siguiente minuto van a volver a tener el script original e inevitablemente les vas a tener que volar la cabeza? ¿De qué sirve que hayas pasado más de 30 horas matando gente y mejorando tus armas si al final te van a antagonizar por hacer lo que el juego te dijo que hicieras? Es por eso que el mensaje de The Last of Us 2 no funciona, por hacer que el jugador sea el villano basado en lo que la obra quiso que hicieras. Es un juego manipulador y pretencioso, por eso mismo el final es tan malo, porque te la pasas 30 horas matando gente para que al final no mates a la única persona que tenías que matar, solo porque a la señorita se le ocurrió acordarse de su papá, porque claro que en un juego proclamado realista haría que en un momento de ira la prota se acuerda de alguien con escena de anime.
Si ya de por sí creía que The Last of Us estaba sobrevalorado, esta segunda parte está 1000 veces más sobrevalorada. No es mal juego, a nivel técnico, auditivo, actoral y mecánico es maravilloso, pero no entiendo cómo un juego con personajes olvidables, una historia mal ejecutada, con tantos errores de escritor novato, lleno de inconsistencias y conveniencias, una narrativa asquerosa y por sobre todo un mensaje manipulador, cínico y mentiroso, haya recibido más de 300 galardones y premios por parte de la industria de los videojuegos durante el 2020 y el 2022. Ja, pero no hay pedo porque Elden Ring le quitó el puesto. Ahorita hablamos de juegos bien premiados. Solo deja que se vaya ese güey. Yo ya hablé del problema que tiene The Last of Us 2, pero siento que hay un problema más que se ignora respecto a la saga, y es que se nota un poco un desprecio hacia el juego original, empezando por el hecho de que el que alguna vez fue considerado el mejor protagonista de los videojuegos, asesinado de forma humillante y patética, y encima el personaje que es el self-insert del director le tira un escupitajo. Luego están las reescrituras de ciertos eventos del primer juego, como el juego también te pone a las luciérnagas como héroes incomprendidos que solo querían buscar una cura para la humanidad, y cómo ponen las acciones de Joel como inherentemente egoístas al mismo tiempo que la obra beneficia a Abby, y cómo hay diversas inserciones de cosas personales del director en diversas partes del juego. Me hace conectar patrones acerca de algo, y es que ahora nos toca hablar de Neil Druckmann. To all our critics, we listen to that stuff and we digest a lot of it, but you're way less important. And some of you are not important at all. Sé que existe la regla de separar el autor de su obra, y que no porque un sujeto te caiga mal, haga una obra que no te gusta, tienes el derecho a tirarle mierda por eso. Mal que mal, por algo existe la muerte del autor. Pero si hay algo que he notado a lo largo del tiempo, es que hay autores que tienen ciertas manías a la hora de escribir que se extrapola a su figura polémica, ya sea el humor sobreexplicativo y lleno de verborrea de Justin Roiland, el humor basado en el lenguaje vulgar de Bipsy Pop, o la incapacidad de escribir personajes redimidos de Thomas Struck. Y con Neil Druckmann tenemos su inseguridad a la hora de escribir. Neil Druckmann empezó en Naughty Dog en el año 2004, siendo programador de Jak 3 y Jak X. Luego evolucionó a ser diseñador en jefe de los primeros dos Uncharted, diseñador de narrativa en The Jak and Daxter Lost Frontier. Ah, sí que fuiste vos, conchetum. Y a partir de The Last of Us sería guionista y director creativo de los juegos de Naughty Dog de ahora en adelante, y actualmente es presidente de la compañía tras la dimisión de Evan Wells. Druckmann es un sujeto muy controversial por diversas razones. Algunos lo odian por su apoyo a Israel durante la guerra contra Palestina, otros lo odian por explotar a sus trabajadores, otros lo odian por su afán de querer antagonizar a su propia audiencia, otros por tachar de homofóbicos a los fans que criticaron su obra, otros por su visión de que los juegos no deberían ser divertidos, otros por su vínculo con alguien tan infame como Anita Sarkeesian, otros por el daño que le ha hecho en Naughty Dog como empresa, otros por haber forzado la renuncia de Amy Hennig, creadora de Uncharted, y otros por ser un escritor mediocre y sobrevalorado que solo vive del nombre y el éxito de una sola obra a su autoría. Hay muchos motivos por los que la gente odia a este caballero, y no los culpo. Druckmann ha sido un sujeto que ha estado en la palestra durante un buen tiempo, y creo que sus visiones, su manera de operar y su arrogancia por sobre todo, han afectado a cómo la franquicia ha ido evolucionando. En la misma The Last of Us Parte 2 tenemos escenas que solamente alguien con los pensamientos de Druckmann escribiría, empezando por la escena del sujeto homofóbico que se la echa contra él y Lina por ser lesbiana. Es una escena innecesaria que no solo repite lo que ya se sabía desde el principio, sino que no aporta nada nuevo a la trama, solamente sirve para darte un sermón sobre la intolerancia, casi diciendo que si no piensas como los creadores, eres igual a este personaje, cosa que resume perfectamente cuál es el problema con la escritura progre. No es poner personajes inclusivos, es sermonear y antagonizar al espectador sobre temas sociales. Si vas a entregar un mensaje contra la intolerancia y la homofobia, no lo hagas tratando a la audiencia como estúpidos, porque la gente puede ser tonta, pero a nadie le gusta que les escupan en la cara. La gente intolerante no va a cambiar si para darles tu mensaje los insultas en lugar de enseñarles de forma inteligente, porque la idea es ser mejor que ellos, y a la gente que es tolerante le vas a hacer perder el tiempo. Así que si eres alguien que escribe, te digo, si quieres enviar un mensaje relacionado a intolerancia, respeto o igualdad, no lo hagas tratando de estúpidos a los que quieres convencer. Otra cosa que se nota que tiene el sello de Druckmann es el diseño de Abby. Ahora bien, no tengo ningún problema con un diseño de mujeres musculosas, siempre y cuando se vean bien, y la verdad he visto mejores, pero el caso es que se nota que a este sujeto le gustó tanto el diseño de Abby que no desperdició el tiempo y puso una escena de delicioso entre Abby y Owen. En serio viejo, ¿qué putas es esto? Hasta los más fans de este juego consideran que es la escena más innecesaria de la saga, una que no tiene razón de ser y que hace que el juego no pueda ni tomarse en serio.
Esto solamente se lo puedo atribuir a un fetiche que tiene Druckmann con las mujeres de alta masa muscular y que puedan papear a leyendas del videojuego. Es decir, Nadine Ross existe por algo. Ah, y vale agregar, en God of War 4 censuraron la escena en donde Kratos le corta la cabeza a Mimir, pero esta la dejaron intacta. ¿Cómo se nota quién es el consentido, Pero por sobre todo se nota que hay una especie de intento por escribir una versión de The Last of Us que Druckmann nunca pudo, porque si bien él fue el escritor principal del primer juego, fue Bruce Straley quien tomó la dirección creativa y llevó al primer juego a una ejecución que fuera buena, y le puso los saltos a las ideas de Neil Druckmann. Y se nota la frustración que el propio escritor le tiene a su obra magna por no ser lo que en realidad quería que fuera, y si bien entiendo que un autor pueda estar frustrado porque un proyecto en retrospectiva no le termine convenciendo, me ha pasado, ya fue hermano, ya la cagaste, tienes que atenerte a tu pauta, y eso es precisamente lo que no hace Druckmann a la hora de escribir esta parte. Desde la muerte de Joel hasta el completo desprecio que sienten los personajes del primer juego. Donde se nota más esto es con Marlene. En el primer juego ella se veía súper determinada no solo con matar a Ellie, sino con matar a Joel una vez todo acabe. Mientras que en el segundo juego se muestra reacia a la idea de matar a la niña y que todo en realidad fue idea de Jerry. Es demasiado raro. También tienes la antagonización de Joel y el desprecio que le tiene Ellie por haberla sacado del hospital y haber impedido que el mundo tuviera una cura para el Cordyceps, cuando la realidad es que Joel ni siquiera es el villano de su propia historia, porque salvó a Ellie de una muerte en vano y que no iba a servir para nada, porque ya, digamos que logran hacer una cura. ¿Cómo se supone que lo harán para replicar más dosis si cuando ya de por sí tienen los recursos justos para hacer una? Y si algo hemos aprendido de los 2 años de pandemia que tuvimos es que hacer vacunas para todo el mundo lleva años, y hacer una sola es difícil, por lo que digan lo que quieran, pero para mí, Joel hizo lo correcto al sacar a la niña de ese lugar. ¡Oye! ¡Te salvé la vida! Tú no salvaste mi vida, arruinaste mi muerte, eso hiciste. Luego está lo de que las luciérnagas pasaran de ser literales narcotraficantes que infundían miedo en lugares de resguardo con la excusa de ser la esperanza de los supervivientes. Mal que mal, al final del juego ellos no cumplen su palabra de entregarles las armas una vez entregaran a Ellie, a ser revolucionarios anarquistas que luchan contra el malvado poder militar de Fedra, y es como, man, ya sé de qué pata cojeas y a nadie le importa. Deja de insistir con que tus visiones políticas son importantes, y esto no es algo que se ve solo en el segundo juego, sino que también en la serie. Por último está eso de querer ser pretencioso. Tenemos algunas implementaciones mecánicas en el segundo juego como lo del mundo abierto en Seattle o la parte del rifle de francotirador, lo cual solamente es una excusa para decir ¡la tenemos más grande! The Last of Us 2 ya de por sí es un portento técnico, no necesita dar mecánicas que no van a utilizar para nada. Y no solo es eso, sino que no contento con Druckmann autoinsertándose en un personaje secundario, también se pone en una carta coleccionable con 100 de inteligencia culiao pasada raja. Y por último está la parte de Ellie tocándole Take On Me a Dina en la guitarra, lo cual, llámenme insensible, pero esta es la weá más facultad de filosofía que he visto en mi vida. Estoy seguro que esta escena pasa de ser profunda a chistosa si cambias Take On Me por Lamento Boliviano. Tranquila, yo te puedo interpretar algo espectacular con mi guitarra. Yo sé tocar guitarra desde el colegio. Espera. Estoy aquí, weón. Borracho y loco. En mi corazón, idiota. Ese es el gran problema de Neil Druckmann como escritor. No solamente se sobrealza como figura, sino que hay una notable inseguridad en su escritura. Reescribiendo eventos del primer juego, demonizando a los personajes que lo metieron en el mapa y haciendo un imperante esfuerzo en que lo perciban como un escritor profundo, capaz de hacer historias de vanguardia al estilo de Hideo Kojima. La gran diferencia es que fuera de las locuras que tiene cogidas, él es un buen escritor, que se ha ganado un nombre, muchos fans quieren jugar sus juegos solo por ser de él y tienen su repertorio más juegos tanto antes como después de la saga de la culebra tiesa. Pero nadie jugó The Last of Us por ser de Neil Druckmann. A la gente le gustó el primer juego por su historia, sus personajes y su gameplay. Y creo que es bastante deshonesto que la industria trate de forzarle una relevancia que simplemente no merece. Van desde cosas como darle el GOTY a Mejor Director en 2020 por la segunda parte cuando el tipo explotó a sus trabajadores durante el desarrollo, o ir a recibir el premio del GOTY de 2023 a Mejor Adaptación de Videojuego. A lo que diré, 1. Se lo merecía más Mario. 2. La única razón de por qué la serie de The Last of Us no fue cáncer fue por Craig Mazin, y el único episodio que escribió Druckmann es literalmente el que tiene peor puntuación en IMDb.
Pero bueno, quisiera concluir con algo respecto a la saga y es sobre su estado actual. Le he tirado a la serie y seguro algunos pensarán que me pareció mala cuando en realidad no es el caso. Es entretenida y funciona muy bien como introducción a la franquicia, pero no la considero una obra maestra y tiene cosas que en lo personal no me gustaron. En cualquier caso, si te gusta, pues está bien. En lo personal, nunca me pareció la gran cosa. Y con respecto a los remasters, remakes y ports, pues es demasiado triste lo que están haciendo, y es otra prueba de que The Last of Us está sobrevalorado. Porque no importa si hacen el remake más innecesario de la historia que encima se ve peor que el original, no importa si haces el port más asqueroso a PC que se ha creado después del de Batman Arkham Knight, o si vas a vender un juego de 2020 a $50 para una consola que ya de por sí tiene retrocompatibilidad, la gente seguirá viendo esta franquicia como perfecta, pero la realidad es que The Last of Us es la bancarrota creativa de Naughty Dog. Ay, Naughty Dog, ¿qué carajos te pasó? En los 90 hiciste una de las mascotas más icónicas de la historia de los videojuegos. En los 2000 hiciste una de las mejores sagas plataformeras Collectathon de la PlayStation 2. En los 2010 hiciste la saga de acción y aventuras más emblemáticas de todos los tiempos. Y desde 2013 que ya no sabes hacer otra cosa que no sea The Last of Us. Crash Bandicoot ya no es de tu propiedad. Jak and Daxter está muerto. Uncharted ya cerró su ciclo. Pero al parecer, The Last of Us es eterno. Aquí hay otra de las razones de por qué The Last of Us está sobrevalorado, porque Naughty Dog no deja morir ambos juegos. Siguen tratando de sacarles la última gota a un par de vacas secas que ya lactaron todo lo que tenían que lactar. Y eso es triste, muy triste, porque Naughty Dog era una compañía creativa que sabía crear sagas buenas, y si las iba a explotar, por lo menos se aseguraban de que no fueran siempre el mismo juego. Ahora lo único que saben hacer es The Last of Us y Gibbs pedorros que, incluso cuando era fan a morir de esta franquicia, no me causaron ni perra gracia. El lado positivo es que hay gente que ya se está dando cuenta de que The Last of Us es una saga maltratada, con el rechazo del anuncio y salida del remaster de The Last of Us 2 y la cancelación del multijugador basado en el segundo juego, me hace pensar que por fin nos estamos dando cuenta de la sobrevaloración de esta saga que no debió ser una saga. Las cosas debieron haberse quedado en el primer juego en lugar de intentar ser más profundos de lo que en realidad es. La manera en la que la industria, la crítica y una buena parte de los jugadores los pone como juegos perfectos, el cómo solamente criticarlos te hace ganar haters, los inmerecidos galardones que ha tenido el segundo juego y cómo la saga ha ido por un camino en el que pareciera que no va a ninguna parte, que solamente intentan vivir con el nombre del primer juego porque saben que el segundo no es tan querido y los remasters cada vez tienen peor recibimiento, me hacen pensar que cómo esta franquicia se sobrevaloró de mala manera y de cómo por las malas decisiones de un escritor mediocre e igual de sobrevalorado y un estudio decadente y hambreado, el que alguna vez fue considerado uno de los mejores juegos de la historia está perdiendo el respeto que alguna vez tuvo. El primer juego es uno de mis favoritos y aunque el segundo juego no me gusta, reconozco que sus virtudes la salvan de ser un mal juego en un todo. Para terminar el video te voy a decir un par de cosas. Si llegaste hasta aquí sin insultar en los comentarios o buscar una excusa para llamarme homofóbico, transfóbico o alguna wea así, te voy a decir lo siguiente. Sigue disfrutando de The Last of Us. Carajo, hazlo incluso con la segunda parte. Son juegos buenos, tienen muchas virtudes que los redimen. Pero te invito a que no te cierres solamente en un juego. Allá afuera hay 1.000.000 de juegos esperando a que los pruebes. Sé que es difícil entrar a nuevas sagas, pero no vivas pensando que solamente existe The Last of Us. Intenta jugar más juegos y verás que hay más que simplemente historias atrapantes y gameplays al estilo de Resident Evil 4. Y si no lo vas a hacer, por lo menos intenta escuchar opiniones y no cerrarte a que este juego es el mejor de la historia o es perfecto. Es bueno escuchar opiniones diferentes y discernir entre pensamientos. En cuanto a mí, lo siento, pero solamente me quedaré con el primer juego y haré como si lo demás no hubiera existido. Ya he tenido suficiente de The Last of Us por ahora y prefiero jugar otras cosas o pasarme por cuarta vez el Red Dead Redemption 2. Igualmente, me produce una tremenda decepción que la manera en la que la saga ha evolucionado haya sucumbido en la sobrevaloración de un icono. Gracias por quedarte hasta el final. 49 minutos de video. Creo que compensa los 2 meses que estuve ausente. Hay que forzar relevancia de algún modo. Pero bueno, gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte, darle like, comentar qué te pareció el video y nos estaremos viendo pronto. Soy el Conejo con Mochila y me despido.